Hola, ¿cómo están? Queridos amigos de Piensa Prensa. Tenemos la alegría de tener como invitado a don Nicolás Ferraro. Él es un escritor argentino y en particular vamos a presentar un éxito de este escritor, este libro que tengo acá, que se llama Ámbar, de Nicolás Ferraro. ¿Cómo está, Nicolás? Aladino, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Les voy a leer un poco en qué consiste la trayectoria de nuestro invitado. Buenos Aires, Argentina, 1986. Descubrió la literatura negra y criminal gracias al videojuego Max Payne, y desde ese momento pasó a formar parte del podio junto con las hamburguesas y la NBA. Mientras estudiaba diseño gráfico en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se ganaba la vida jugando al póker. Vaya, vaya. Es autor de las novelas Dogo, 2016, finalista del concurso Extremo Negro; Cruz, del 2017, finalista del premio Dashiell Hammett; El cielo que nos queda, del 2019, y Ámbar, 2021, el libro que nos convoca. Cuéntame, Nicolás, antes, le explico un poco a la audiencia. Nosotros queremos saber un poco de ti para después interiorizarnos en el libro. ¿Cómo nació en ti la vocación de escritor? Porque entiendo yo que tú también lo ves así, como una especie de vocación, una especie de... No cualquiera, digamos, puede ser escritor. Yo creo que cualquiera puede ser escritor en tanto y cuanto se lo proponga y ponga el trabajo necesario, que eso implica que no es inspirarme un día y decir, bueno, ya soy escritor. No, hace falta un montón de trabajo y de disciplina, creo. A mí se me apareció primero la lectura, que creo que es indispensable a la hora de pensar. ¿Qué autores y a qué edad más o menos? Es curioso eso porque fue un videojuego, no fue un libro. Ah, mira. Ya. Me apareció por un videojuego que estaba jugando, del videojuego del 2001, que me gustaba mucho cómo estaba contada la historia porque mezclaba voz en off y al mismo tiempo viñetas de historietas para contar la historia. Y me encantaba el tono que tenía para contarlo. Era como de los primeros videojuegos a los que se le puso un énfasis no solo en la jugabilidad, sino también en la historia. Una pregunta, ¿este videojuego era de qué carácter? ¿Era un RPG? ¿Era un shooter? No, era un shooter, sí, Max Payne se llamaba, que después tuvo una película que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero que sí tenía esta historia. Yo siempre venía del mundo de los videojuegos y siempre venía también de la historieta yo, y ahí justo me gustaba mucho la historia y decían, bueno, que el personaje se sentía como Sam Spade o como Philip Marlowe, que son los detectives de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, los dos grandes autores fundacionales de la novela negra. Y dije, bueno, si esto tiene un poco que ver con el videojuego, la voy a pasar re bien. Entonces me fui a la feria de Usado en ese momento allá en Argentina y empecé a leer vorazmente desde el 2008 creo que fue. No, 2005, perdón. Y bueno, desde ahí en adelante. Antes de esta aproximación a través del videojuego, ¿tú tenías gusto por la lectura? No. La desarrollaste a propósito del videojuego. Sí, porque como que una vez en la escuela te pasa que te dan textos que a veces quedaron capaz, sin quitarle los méritos obviamente a esas obras, pero quitaron lejanos a los intereses capaz de un chico de 15, 16, 18. Entonces como que la literatura siempre era como una tarea, o cuando te portabas mal, tu papá te mandaba a leer un libro de castigo. Entonces había como una idea de la lectura implica pasarla mal, y en realidad la lectura implica encontrar algo que te guste, porque es eso, ¿viste? A veces alguien quiere leer género negro, le das un libro y dice, no me gustó. Bueno, hay otro montón de géneros, de tipo de literatura que pueden ser la que vos quieras, la que te sientas más cercana, y eso siempre, ¿viste? Me parece importante en mi lugar, no solo como escritor, pero antes que nada como lector. Yo empecé a leer esto a los 23 años. Fue como algo que tuve que crearme a mí mismo, de ir descubriendo. Si bien obviamente con internet uno empieza a ver autores y los buscas y encontrás otros autores parecidos porque los recomiendan, pero todo este trabajo me parece que es importante porque a veces no leíste de chico ya te quedaste afuera. No, uno siempre puede entrar a la escritura y a la lectura a cualquier edad. Ya, excelente. Solamente por curiosidad, pero ¿qué textos, por ejemplo, le pasan o le ofrecen en la educación argentina, no sé, digo, 10, 11 años, 14? Y el poema de Mío Cid, el Lazarillo de Tormes. El Quijote.
Un poco del Quijote, Ya. bueno, el Martín Fierro, obviamente. Martín Fierro, por supuesto. Algún cuento de Poe, Escarabajo Joro, recuerdo haber leído. Pero claro, eran textos, viste, que vos, el poema de mío sí está todo bien, pero digo, yo me quedo recontra fuera de lo que está pasando, digo. Y que también pasa, después uno lo ve con los propios amigos, compañeros de la escuela, que quizás nunca se metieron en el mundo de la literatura. Pero claro, cuando salió mi primer libro, todos por hacerme el aguante fueron y lo compraron y se encontraron con que en la literatura puedes tocar un montón de temas Claro. que ellos pensaban que no, que se podía escribir con una voz coloquial, de uso diario, que las problemáticas eran problemáticas que tenemos todos o gran parte de las personas que viven en Argentina o que viven en este momento, digo. ¿Es parte de tu estilo eso? El lenguaje coloquial cercano con Sí. la gente de tu generación, quizás. Sí, yo le pongo bastante énfasis a lo que es el trabajo de la oralidad en mis novelas. Muchas veces hay un estilo coloquial más ligado al argot, precisamente criminal, pero por ejemplo en el caso de Ámbar es una novela que pasa cerca de la triple frontera, con lo cual obviamente hay influencias de el guaraní, Perfecto. del portugués. Entonces eso me ayuda a mí como escritor a que lo que estoy contando, una historia capaz ya contada de otras maneras, pero esa voz se diferencia un poco de la de otros autores que abordan quizás temáticas similares. Perfecto. Le quiero contar a la audiencia de que este libro ha sido bastante exitoso. Voy a leer acá para no equivocarme con el término. Ganó el premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón en el 2022. Y es un libro que ya, según me cuentan, ya se está comprando acá en Chile. Entonces, es muy relevante eso para conocer el carácter de nuestro invitado. Te pregunto, Nicolás, esta beta artística o esta cosa de la literatura también se ha expandido hacia otros campos del arte, por ejemplo, no sé, pasar algún libro a una serie, una película o qué sé yo. Bueno, los derechos del libro están vendidos para serie, pero Ya. bueno, viste, ese mundo es un mundo donde pasan otros tiempos, pasan otras cosas, eso no significa nada, sino que están opcionados, obviamente. Ojalá, obviamente, lo que uno quiere es que se termine materializando eso. Y a mí en lo particular lo que me interesa tipo también empezar a hacer es lo que es la historieta, la novela gráfica, que tengo 2 o 3 ideas dando vueltas, incluso que tienen que ver con Ámbar, con su universo, que surgieron también del contacto con el portadista porque salió en Brasil y me mandó una ilustración que me quedé sorprendido y dije, yo quiero hacer algo con este tipo. Y yo ya venía también de... ¿Cómo se llama? Matías Strep, se llama Ya. el ilustrador. Es de Porto Alegre. Y nada, yo arranqué en la historieta y en un momento, como dibujaba también y hacía el guión yo mismo, dije, si le saco los dibujos y hago solo lo que es la escritura va a ser mucho más fácil. Y no, son 2 animales diferentes, con lo cual implican 2 músculos diferentes. La escritura, ya sea de un guión de cine, de un guión de historieta, de una novela, son como todas cosas diferentes con las cuales hay que darle mucho respeto y encontrarle un poco, viste, lo que vos querés contar, porque si no yo, bueno, lo paso a esto, historieta, pero no, implica sacar, que capaz esté más volcado a la acción, un trabajo de diálogo, que no tenga voz en off. Entonces, son ideas que siempre andan dando vueltas. Obviamente, llegado el momento sí me interesaría, por ejemplo, poder dedicarme a escribir guiones, ese tipo de cosas, porque bueno, son oportunidades de trabajo que ayudan muchas veces a dedicarse 100% a lo que uno quiere, que no es en este caso mi situación. Muy bien. Nicolás, antes de pasar directamente al libro, quería preguntarte un poco para ilustrarnos a nosotros, ¿en qué consiste básicamente el género novela negra? Que te escuche mencionarlo. Mira, hay como ¿Y de qué se distingue? Porque de repente uno podría decir que esto es gore, esto es, qué sé yo, terror. Sí, no, un poco para separarla de esas últimas dos del que vos dijiste, no trata de elementos fantásticos, sino que es más una novela de corte realista social, con lo cual hay una crítica social muy importante en el policial negro, que es la primera variante de este género, que tiene que ver más que nada con la investigación. O sea, nuestra novela de detective, donde hay un crimen y el detective tiene que resolverlo al final de la novela. Ahora, la novela negra es otro tipo de variante que tiene que ver más, a mí me gusta llamarlo como literatura de la desesperación, de personajes que están marcados en algún momento por una situación delictiva, ilegal, que pueden ser víctimas o pueden ser victimarios, o pueden ser, en este caso, la hija de un criminal, que es la narradora, que es tangencial, obviamente, ese mundo, pero está inscripta en él. Entonces,
hay un ambiente muchas veces marginal, muchas veces la idea de ley está agotada y por otro lado muchas veces la propia conquista de la vida tiene que ver con situaciones criminales para que los personajes puedan sobrevivir. O en el caso muchas veces, por ejemplo, hoy por hoy, la novela negra aborda lo que son los ecocidios, tipo todo lo que son los feminicidios. O sea, siempre lo que tiene de bueno el género negro es que en algún momento es una lupa que se posa sobre una injusticia y eso lo que le permite es mantenerse activo, vigente, porque claro, los crímenes de los 70 no son los mismos que los crímenes de ahora. Si bien en el caso de Latinoamérica hay toda una presencia muy marcada de lo que fueron todas las dictaduras que atravesó nuestro continente, la memoria, por ejemplo, eso es bien característico de la novela negra latinoamericana. Algo que pasa en el pasado, que obliga nuevamente a pensar nuestras sociedades actuales, si esas heridas o esos traumas fueron cerrados o compuestos, o si todavía los seguimos conviviendo. Entonces, también se caracteriza, por ejemplo, en el caso nuestro, no confiar en la justicia, en la ley, porque claro, muchas veces fueron los que son agentes de la impunidad, claro, más que agentes de la ley. Bien. Nicolás, para nuestra audiencia, yo sé que es una cosa un poco difícil porque tú eres el autor del libro, pero ¿cómo describirías tú el libro para enganchar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para que diga, no, qué interesante, compro el libro porque me quiero embeber del espíritu de Ámbar o entenderlo? Bueno, Ámbar es una chica de 15 años que sueña como ser cualquier chica de 15 que quiere salir con las amigas, teñirse el pelo, ir a escuchar su banda favorita. Cosa adolescente. Enamorarse. Ahora, ¿qué pasa? Es la hija de Víctor Mondragón, que es un criminal de carrera, ni tan bueno ni tan malo. Entonces, su propia vida implica hoteles de paso, identidades falsas y una escopeta como única compañía. Entonces, la novela cuenta la peripecia de esta chica de 15 años, que su padre cae herido y ella tiene que acompañarlo en un viaje por el norte argentino, donde van a tratar de descubrir quién fue el que le disparó al padre, qué hay detrás de eso. Pero por encima de toda esa peripecia narrativa, que en algún punto es el MacGuffin, como lo llamaba Hitchcock, para mí es una novela de iniciación. Yo cruzo los dos géneros. La novela de iniciación es estos personajes que van perdiendo la inocencia a medida que va avanzando la trama. Perfecto. Entonces, ella arranca en el asiento acompañante. Iniciación hacia la adultez, en el fondo. Exactamente. Es una novela donde ella arranca en el asiento acompañante, siguiendo al padre fielmente, ciegamente, y en el transcurso de la novela ella empieza a descubrir un poco cómo funciona el mundo, quién es su padre, y lo más interesante para mí del libro es que ella, la peripecia no es descubrir quién le disparó al padre, sino que ella descubre quién es su padre y al fin de cuentas descubre quién es ella misma y de lo que es capaz. Ah, vaya, tiene un final inquietante al parecer. Vamos a seguir en el siguiente bloque profundizando en este texto que se ve realmente muy interesante, así que nos vemos al siguiente. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Entonces, Nicolás, te quería también preguntar, aparte de la historia que ya nos describiste sucintamente, ¿qué conceptos más profundos o principales encierra Ámbar? Por de pronto yo noto acá que el tema de la violencia es un concepto fundamental para explicar el libro. Sí, a mí me pasó que trata siempre de ir rondando los mismos temas porque no puede escapar de ellos. Uno es la violencia y otro es la familia, en mi caso, en lo que yo voy escribiendo. Y a mí, allá por el 2011, cuando se estrenó una película que se llamaba Lazo de Sangre, dirigida por Deborah Granik, con una joven Jennifer Lawrence en el papel de la protagonista,
contaba una historia de una chica de 16 años que pasaba en los Ozarks, en Estados Unidos, envuelta en un ambiente criminal, patriarcal, y me quedó enseguida y dije, che, no hay novelas con protagonistas femeninos jóvenes en la novela negra. Dije, bueno, algún día me gustaría escribir eso. Y pasaron 8 años de ese momento hasta que llegué a esto, y era un poco explorar esto de tener una protagonista femenina. O sea, pues siempre en la literatura, si no es como, tenés que escribir desde tu propio lugar. Yo no quiero escribir novelas de gente de 30 años con barba y que sea hincha independiente, o sea, no, quiero otra cosa. Entonces, me puse en el desafío de contar a esta chica de 15, que está envuelta nuevamente en un ambiente criminal, como pasa en mi otra novela Cruz también, por ejemplo. Ese es un padre y un hijo, más grande Sam, obviamente. Pero acá lo que yo quería era, bueno, poner en el centro de escena esta chica que confía ciegamente en su padre, que escucha muchas historias de fondo sobre él, sobre que le disparó a uno, que mató a otro, porque hizo intercambio. Ellas nunca son voces de fondo que dicen, bueno, son un mito. Entonces esa violencia siempre pasa en la habitación del lado. Y en el caso de esta novela, Ámbar es la que abre esa puerta y empieza, como te decía, a descubrir, bueno, finalmente qué hay detrás del mito de ese padre. Y en tanto la violencia de la familia, a mí muchas veces me gusta pensar como que, bueno, la familia, en un lugar sobre todo, que es una novela rural, en este caso, donde el Estado muchas veces no llega, la familia es el lugar donde uno se tiene que sentir seguro, que te protege, que te cuida, que te mantiene. Ahora, ¿qué pasa cuando esa familia es la que te pone en peligro? Entonces, esa herida es mucho más grande, porque un enemigo te puede traicionar, pero es tu enemigo. Claro. Ahora, que tu propio padre sea el que te ponga en esta situación compleja, implica obviamente una situación mucho más difícil de lidiar y mucho más, lo que está en juego emocionalmente es mucho más grande. Entonces, a mí me interesa eso, tipo como que la violencia muchas veces esté ligada a la emoción, que no sea como justo hace un ratito hablamos de gore, que no termines cayendo en este espectáculo de la sangre o una coreografía o que la sangre sea un efecto especial más. No, quiero que tenga su espacio y su consecuencia. A mí me interesa, por encima de la violencia, mostrar las consecuencias de la violencia, que son obviamente traumáticas para una chica de 15 años, imagínate. Nicolás, ¿hubo algún evento en tu vida, ya sea particular o quizás de la situación de tu país, que detonase o generase, no, tengo que escribir este libro en estos términos y te haya lanzado a escribir Ámbar? No, a mí me pasa más que tengo que contar una historia que me convoque a escribirla. Obviamente, digo, cuando uno piensa en este tipo de literatura, lo que abarca siempre son dos incomodidades. Una es la incomodidad propia, emocional, de cada uno de nosotros, y después otra es una incomodidad social, que es obviamente un clima de época, que como decíamos, ese clima siempre va cambiando, tocando diferentes lugares o resonando en diferentes espacios. Obviamente, en el caso de esta novela, lidia con el narcotráfico, por ejemplo, la problemática actual desde ya hace casi 20, 30 años en nuestro país y que cada vez se exacerba más. Entonces, uno va absorbiendo todo eso por atrás. Pero siempre me parece interesante que el género funcione como un caballo de Troya, que el lector esté leyendo la historia de una chica de 15 que va con su padre por una ruta buscando a una persona y ahora por detrás vos le estés pasando todo otro montón de inquietudes o ansiedades sociales que van tejiendo un nuevo mapa o una cartografía de nuestros tiempos en algún punto. Porque claro, las novelas de género tienen la gracia que son entretenidas. Entonces el lector las lee o la lectora porque quiere saber qué va a pasar. Claro. Ahora, si yo te quiero contar una historia del narcotráfico en nuestro país, no, saca eso, porque no me interesa, porque yo tampoco lo quisiera en ese tono. Ahora, cuando hay una peripecia o una épica en el medio, todo se vuelve mucho más accesible porque es como que el lector baja la guardia, se sumerge en la historia y mientras por atrás va descubriendo 2 o 3 cosas que le puedan llegar a interesar, que tienen que ver obviamente con nuestra propia realidad. Muy bien. Entonces, Nicolás, para todos nuestros espectadores y auditores que quieran hacerse de tu libro y leerlo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, principalmente acaba de ser publicado por LOM, así que en la librería de LOM lo van a poder encontrar. Siempre está bueno apoyar a las editoriales en este caso. Y por otro lado, si no, ya está distribuido, con lo cual en una variedad amplia de librerías
lo van a poder encontrar. Perfecto. Oye, ¿y lo tienes en formato PDF también o no? No, está en versión digital, pero por otra editorial, porque ya está en la 9ª edición del libro. 9ª edición, vaya. Del libro. Y en otra edición de otro país sí se puede encontrar en español, obviamente en digital. Perfecto. Pero bueno, tratan de comprar el de Lom. Sí, claro, por supuesto. Dime una cosa, ¿y a ti cómo te puede encontrar la gente? ¿Tienes redes sociales? Sí, estoy en Facebook y en Instagram. Ya. Con mi nombre, no me oculto bajo ningún seudónimo ni nada. Muy bien. Así que Nicolás Ferraro, para igual suena bastante bien Nicolás Ferraro, ¿eh? No hay para es un apellido complejo, muchas veces le han pifiado, pero bueno, nada, ahí me pueden encontrar, por lo menos por el libro. Y nada, yo siempre estoy recomendando cosas que tienen que ver, obviamente, con la literatura de este género negro, que muchas veces para la gente, esto me gustó también tu pregunta, que ¿viste? Porque se quedan con la época de Humphrey Bogart y el cine negro, y hay todo otro montón de vertientes, de autoras, de autores, que tocan un montón de problemáticas, de temáticas actuales, que son sumamente entretenidas y sumamente interesantes, así que siempre me interesa estar haciendo como comunidad con los autores. Bueno, yo vine acá al Festival Puerto Negro para participar de diferentes charlas, y obviamente se va uno enriquecido cada vez que puede tener la posibilidad de acceder a nuevos autores, a nuevos materiales y obviamente este tipo de encuentros. Muy bien, Nicolás. Bueno, nosotros como Piensa Prensa y también con el auspicio de don Nicolás, que nos regaló un ejemplar de Ámbar, vamos a sortear este libro. Le piden que lo muestre, acá está. Bueno, la edición es bastante buena. Buen papel, qué sé yo, está espectacular. Lo vamos a sortear entre los suscriptores de Piensa Prensa. Así que también ese es un gancho para que usted que está viendo se suscriba y va a tener la posibilidad de poder tener este libro por sorteo. Y si no se lo gana, lo compra, ¿no? Bueno, Nicolás, yo te quiero agradecer. Ha sido muy interesante esta entrevista y la verdad es que nos gustaría que vengas más seguido a Chile y podamos conversar aquí con Piensa Prensa sobre tus nuevas exploraciones artísticas o nuevos libros. Ojalá Nicolás, así sea. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Adiós, que les vaya bien. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.